respecto a la gerencia de proyectos, hay las siguientes etapas. La primera es la etapa de preinversión, la segunda de inversión, la tercera de operación y la cuarta de evaluación. La etapa de preinversión es donde empezamos a hacer un perfil de nuestro proyecto, una fase de prefactibilidad y el tercer nivel es una fase de factibilidad. La factibilidad ya requiere de que se complemente toda la información alrededor del proyecto para mirar si el costo-beneficio es adecuado para las necesidades de la organización o del Estado, en este caso, que va a financiar los proyectos. Es decir, esta etapa de preinversión es donde yo me dedico a generar confianza, a buscar toda la documentación para motivar a las personas que van a financiar esto y pasemos a la siguiente etapa de inversión. Es posible que en la etapa de inversión, ya cuando nos asignan los recursos, es importante que tengan en cuenta que si un proyecto vale, les voy a poner un ejemplo, 12.000 millones de pesos, fue un proyecto que hicimos en la Universidad de Nariño, no quiere decir que nos van a entregar los 12.000 millones de pesos en una cuenta y nos podemos gastar eso. Generalmente eso tiene unas limitaciones, que es controles. Por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto con 600 trabajadores en Nariño, Cauca y Putumayo y todos ellos debían estar correctamente contratados, presentar informes mensuales y esa plata que ya estaba en algo que se llama una fiducia, es una herramienta que se utiliza a nivel financiero, ya estaba, pero solo se podía extraer el dinero cuando la mejor firma de auditoría del país, que se llama MacGregor, una de las mejores, nos decía, esos informes están correctamente elaborados. Entonces, en ese tránsito de que la gente cumpla, de que la auditoría revise, se pasaba 1 o 2 meses. Sin embargo, nosotros no podíamos dejar de nuestro talento humano sin sueldos en los rincones más apartados de Nariño y Cauca y Putumayo. Entonces, esa etapa de inversión siempre es bueno tener una forma de programar, de tener un respaldo financiero para cubrir las necesidades básicas del proyecto. En el caso fue necesario sacar un crédito y pagar los intereses, lo cual no estaba contemplado. Preinversión es donde formulamos el proyecto. Inversión, cuando ya nos asignan recursos, nos dicen ese proyecto está muy bien elaborado y queremos invertir. Operación es cuando ya lo empezamos a ejecutar. Y evaluación es cuando ya miramos de todas las metas, los objetivos que teníamos con el proyecto, qué se cumplió y qué no se cumplió. Aquí viene la primera tarea, que es diseñar un mapa en el que expresen lo mismo que está aquí de una manera diferente. Bien, la lección de hoy es hacer un árbol de problemas. Los proyectos se hacen para solucionar problemas, incluso personales, familiares. Es interesante aplicar estas metodologías, son bastante sencillas y muy útiles. Vamos a aplicar algo que se llama el marco lógico para que lo estudien y es muy fácil. Muchas veces nos ahogamos en los problemas y los problemas no son tan complejos, solo hay que dedicarnos a estudiarlos y a buscar soluciones. Aquí miramos en la gráfica cómo se hace el proceso, cómo se hace la identificación de problemas. Segunda tarea, listen 10 problemas que ustedes identifiquen en la sociedad. Podemos observar la forma como se hace un árbol de problemas. Es un proceso, entonces las actividades para definir un árbol de problemas son definir un problema central, identificar las causas directas e indirectas, hacer la verificación de que eso tenga lógica y la descripción del problema. Ahora vamos a ver pues, en detalle esto. Para eso necesitamos analizar unas herramientas, una documentación
que está disponible en Internet, que son los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales. Es decir, como estamos estudiando proyectos para el sector público, para que nos financien nuestros proyectos debemos tener alineación con lo que la gestión pública ha planeado. Les repito los documentos base, hay muchos, pero con estos tres es con los que principalmente debemos alinearnos. Plan de desarrollo nacional, plan de desarrollo departamental y plan de desarrollo municipal, dependiendo, ustedes pueden identificar problemas en el municipio, en el departamento o en el país. Es bueno que hagan los ejercicios en los diferentes niveles. A nivel nacional hay más información. A veces en el municipio no hay mucha y dependiendo del municipio que vayan a trabajar. Bien, una entrada también es la lluvia de ideas, que fue lo que ustedes hicieron en clases. A ver, miremos qué problemas hay aquí y simplemente entre un grupo de personas comparten los problemas más visibles y empiezan a trabajar con base en ello. La consulta a expertos, esto es muy válido, que es hablar con los expertos. Si voy a construir con los constructores, si voy a hacer algo de agua con la empresa encargada del agua, si voy a trabajar con energía de igual manera. En cada caso hay expertos y es válido que crucemos la información que estamos trabajando con los expertos. Y finalmente, diagnósticos. Eso también hay que investigar. Dentro de esta identificación de problemas, nosotros podemos tener en cuenta los diagnósticos que ya previamente se han hecho. Muchas veces ya hay diagnósticos y nosotros pues no los hemos aprovechado. Con eso vamos a tener ya las salidas. Las salidas de esto es un árbol de problemas descrito y con unas líneas de base. Las líneas de base son los indicadores que nos van a decir en qué situación está el problema. A nivel profesional yo no debo decir hay un problema, hay delincuencia, hay corrupción sin tener estas líneas de base. Es decir, ¿qué indicadores lo demuestran? Por ejemplo, en Colombia, pues somos uno de los países más corruptos del mundo. Ahí tenemos una una línea base. Podemos ir a estudiar esos indicadores ya de manera más precisa si quisiéramos abordar el problema de la corrupción, que me parece muy interesante y en los grupos no lo han tomado. Muy bien, el esquema, este llama árbol. El problema central es como el tallo del árbol y ese problema central tiene unas causas que son las raíces, es decir, ese tallo, este árbol, fue generado por unas causas que pueden ser directas y también por unas causas indirectas que generan a su vez a estas causas directas. Las causas indirectas generan causas directas y esas causas directas generan un problema. Cuando ya tenemos identificado nuestras causas directas, indirectas y nuestro problema central, ya podemos analizar también los efectos, es decir, qué frutos me está dando este árbol, unos efectos directos y unos efectos indirectos. Bien, aquí lo que vamos a estudiar es un ejemplo de árbol de problemas en el que se mira como problema. El problema se lo describe, tiene unas características, en este caso la característica es bajo y esto es como una estructura de las que se estudia inglés. Entonces, característica más objeto, que es aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios, característica más objeto más dónde está pasando eso. Aquí el problema ya está pues muy bien identificado, es bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio en tal departamento. Y como causas directas encontramos que están las deficientes prácticas de separación de materiales. Es decir, nosotros, y eso pasa pues en toda América Latina, no tenemos buenas prácticas de separación de los residuos. Y eso a su vez tiene unas causas. La tradición, existe una inadecuada tradición en el manejo de los residuos y hay un inapropiado sistema de recolección. También, por ejemplo, a mí me gusta separar, pero muchas veces el sistema de recolector no está preparado para eso y al final es como si no hubiera hecho nada de separación. Muy bien, hay otra causa directa que es los ineficientes espacios para la valorización de residuos sólidos, es decir, no se está valorando estos residuos. Hay una reducida aplicación de tecnología en el proceso de reciclaje. Es un negocio que no estamos aprovechando en Nariño, no estamos reciclando, no hay tecnología para eso. Y también la informalidad, o sea, los que están haciendo eso son los recicladores, que lo hacen pues de una manera muy rudimentaria, con sus riesgos,
químicos, con sus herramientas, que al final pues hace que se pierda valor en este proceso. Muy bien, entonces tenemos un problema, tenemos unas causas directas e indirectas. Lo interesante aquí es que ustedes entiendan que empezamos con la idea de un problema, identificamos unas causas que directamente nos llevan al problema y hay unas causas indirectas que generan esta otra causa. Este árbol puede ser más grande, esta causa indirecta puede tener otras causas indirectas. Y bien, con eso vamos a los efectos, es decir, vamos a ver los frutos de ese problema. Ese problema nos puede traer como consecuencia un alto uso de recursos para la obtención de materias primas, es decir, les aclaro ahí un poco desde la técnica, producir 1 kilo de plástico nuevo es muchísimo más costoso que reciclarlo. Gastamos agua, es lo que más se gasta, y derivados del petróleo, entonces los costos van a ser muy altos. Otro efecto de este problema es el aumento del volumen de toneladas dispuestas en el relleno. También nuestro relleno sanitario en el Cauca hace un año ya no había donde botar basura y eso es simplemente por cultura ciudadana para dejar de consumir tantas cosas que no necesitamos, para separarlas bien y finalmente para reciclar y aprovechar esos residuos sólidos. Y finalmente, un efecto directo es la pérdida de ingresos por ventas potenciales. Es lo que les estoy planteando. Si yo hago un buen reciclaje, miren que en Alemania, que son países desarrollados, ricos, el 80% de los residuos se reciclan, mientras acá en Colombia el 80% de los residuos no se reciclan. No estamos aprovechando países como Suecia, uno de los países más ricos del mundo, con la mejor calidad de vida, allá incluso compran la basura para hacer dinero y acá que tenemos necesidades no aprovechamos. Y como efectos indirectos tenemos el aumento de los impactos ambientales, donde está la contaminación de las fuentes y el mayor valor de la tarifa de aseo. En Alemania, por ejemplo, y bueno, creo que en la mayoría de los países de Europa, cobran según el kilo de desperdicios que se generen. Eso genera conciencia, también acá deberíamos hacerlo, ¿no? Paquetes de snacks, yo les recomiendo que no consuman esas cosas. Es decir, entre menos basura, pues menos contaminación vamos a tener para nuestro planeta. Muy bien, finalmente, después de armar nuestro árbol de problemas, lo que vamos a hacer es la identificación de la lógica de eso. Empezamos a describirlo. Lo que va a quedar es algo así. Bueno, es muy importante, como les decía, que haya datos. Ya hago mi esquema, que es un mapa mental básicamente, lo cual es muy útil pues, para aprender. Y lo que hago es describirlo en un párrafo para ingresarlo al proyecto. En el municipio de Pasto, por ejemplo, se generan aproximadamente 36.000 toneladas de residuos sólidos en el año, con una tasa de aprovechamiento de tan solo del 1%. Es decir, no se está aprovechando esos residuos por parte de las familias recuperadoras, y aquí decimos quién lo está haciendo, según estimaciones realizadas por el Plan Integral de Residuos PEGIRS. Aquí ya me muestran de dónde saqué la información y aquí ya empezamos a analizar las causas. Esta situación se explica en gran medida por las inadecuadas prácticas de la separación de los residuos en los hogares, el comercio, la industria local, por la forma en la que operan. Es decir, eso que yo describía ya lo escribo pues en prosa, en algo más organizado. Y aquí complementan también las dificultades organizativas y de intermediación comercial. Es decir, no hay empresa que nos ayude a hacer esto. También aquí se tienen en cuenta los efectos. La situación tiende a agravarse en la medida que crece anualmente la generación de residuos sólidos aproximadamente en un 3%, sin que el plástico, el papel, el vidrio, los metales y los residuos orgánicos se aprovechen. Y aquí se empalma con lo referente a efectos. Esto implica una mayor explotación de recursos naturales para la obtención de estas materias primas y está llevado progresivamente al agotamiento de la vida útil. Listo, aquí se describe. Adicionalmente, el aumento en la demanda del servicio de disposición final también hace que haya más costos, ¿no? Entre más generemos residuos sólidos va a haber un mayor costo de administración o de logística para manejarlos. Muy bien, ese es el tema del día de hoy. Quiero que hagamos, por favor, un ejemplo. Por favor, lancen en el chat en este momento los problemas que quieren manejar y ahí seleccionamos uno y lo empezamos a trabajar. Bien, Nicolás propone escasa
explotación del sector turístico en la región suroccidente de Colombia. Bien, me gusta. Entonces sigamos con este ejemplo. ¿Cuáles serían las causas? Vamos a trabajar todos en este problema. Falta de apoyo económico gubernamental. Bien. Otra causa, ¿cuál sería? Falta de políticas públicas que incentiven el turismo. Esas dos, ahí está bien. La falta de apoyo económico gubernamental es una causa directa, pero eso no se da porque las políticas públicas, entonces ahí tendrías ya una causa directa y una causa indirecta. Muy bien. Mala reputación del departamento frente al exterior. Muy bien, esa me parece otra causa directa. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué tenemos mala reputación? Muy bien, es la violencia, ¿no? Excelente, están bastante pilos ustedes. Es interesante que en este caso le pegamos al problema de una, ¿no? Entonces, eso no pasa generalmente. Generalmente nos demoramos en identificar, hacemos una lluvia de ideas, pero debemos llegar a ese problema central, no es tan fácil. Entonces, ahí es un trabajo de análisis. En este caso lo tienen bien. Es importante que si ya toman un tema, investiguen proyectos acerca del tema. En Internet hay muchísimos. Uno a veces que cree que es el primero que va a hacer el proyecto y de eso, como mínimo, ya hay unos 100 y pues si no son en Pasto o en el municipio que los estén haciendo, ya están en otros países, en otros. Entonces, es muy interesante para aprender de otros. Muy bien, ahora, ¿cuáles serían los efectos? Poco desarrollo económico en la región. Sí, ese es un efecto directo, bajo, ¿no? Más que poco, bajo, insuficiente. Desaprovechamiento de recursos potenciales para el turismo. Falta de oportunidades, muy bien. Pero hay que aclararlo que son oportunidades comerciales o económicas alrededor de la temática. La oportunidad grande es aprovechar el turismo. La otra, subdesarrollo regional, sí, estamos en el subdesarrollo. Miren que los países más desarrollados son los que más tienen turismo. Este que dice pérdida de ingresos por ventas potenciales es más el que dice falta de oportunidades. Sería este, pérdida de ingresos por ventas potenciales. Muy bien, estuvo muy bueno el ejemplo. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer estar con ustedes. Gracias por sacar un tiempo en esta crisis y dedicarse a salir de esto, ¿no? O sea, de aquí vamos a salir es aprendiendo, aplicando, haciendo cosas. Viendo Netflix y redes sociales no vamos a hacer nada. Con mucho gusto para los que me dicen gracias. Bien, un abrazo, los quiero mucho. Nos vemos.